La aparición de la Organización Internacional Interpol obedece también a la revalorización del accionar policial. Yo he hecho en algún trabajo anterior la referencia de que todo lo policial había parecido extrañado el proceso tradicional y de cooperación judicial internacional. Y hoy en día es un elemento básico. Concretamente, hace 100 años, hace 50 años, todo se diligenciaba a través de lo que es la vía diplomática, eventualmente la consular, y hoy en día prácticamente todo procedimiento de extradición triunfa, en última instancia alcanza buen éxito, porque en la fase pre-extradicional, es decir, de individualización y detención, ha actuado la Oficina Internacional, hoy la Organización Internacional de Policía Criminal. Esto comienza y tiene punto de partida por el tipo de la acción, de la actuación de la delincuencia moderna. La delincuencia moderna es rápida, actúa en varios lugares, se difunde internacionalmente y necesita una respuesta también rápida. Lo que hacemos es lo siguiente, comparar que de lo diplomático se pasó al accionar de los ministerios de justicia que en algún momento tuvieron también implicaciones policiales. Pero hoy en día la cooperación ante los delitos que más amenazan a la sociedad, por ejemplo, el terrorismo, todo se vehiculiza a través de reuniones ministeriales. Esto lo hablamos a nivel de la Unidad Europea, por ejemplo, y en algunos temas en América también, a través de los ministros del Interior o del Interno, como dicen en Italia, que son los ministerios que tienen las fuerzas de seguridad. Nosotros tenemos que tener ese punto de partida, porque solo la policía, por su organización, por su disposición, por su sistema, por su interconexión a través de estos organismos internacionales, puede dar una respuesta acorde a la velocidad que exige el delito actual. La organización no comienza en el siglo XIX, sino en el XX, y en momentos muy particulares. Del momento en que, terminada la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, perdón, había traído una secuela de migraciones, de traslaciones de población, de destrucción de fuentes de trabajo, de desmoralización general que provocó un auge en el delito. Por otro lado, los medios de comunicación fueron creciendo en velocidad. Al ferrocarril se unió el automóvil. Y al fin de la década de los 20, también el transporte aéreo. Es precisamente en esa década, en 1923, que en Viena se reúne precisamente un grupo de policías europeos que pretendían crear una oficina dentro de lo que es la estructura policial que respondiera a los pedidos de cooperación y de información internacional. Es decir, que toda policía tuviera un largo brazo que en otros países pudiera hacer determinaciones, averiguaciones y lo que se buscaba era detenciones. Es decir, que en 1923, sobre la base de unas recomendaciones que habían sido hechas precisamente el año de inicio de la guerra de 1914-18, el Congreso Policial de Mónaco, comienza a funcionar esto, bajo lo que podríamos llamar el dominio de la policía austríaca. Hago esta inflexión y detención en este tema porque también, mientras Austria gobernó prácticamente más de una década la organización de esta oficina, hasta 1938, que el régimen nazista que había anexado Austria a través del Anschluss se apoderó y le fue útil a su fin, y por lo tanto eso significó la muerte de un organismo que tiene que ser ante todo neutral, funcional y predominantemente administrativo en función de cooperación judicial, significó, como decía, su desaparición. Pero es también otra policía, la francesa, la que a partir de 1946 le da acogida dentro del campo de lo que era la Sûreté Nacional, con sede en París, a lo que se reconstruyó de esta Oficina Internacional de Policía Criminal, que alcanza en 1956 el rango de organización internacional, se comienza a otorgarle personería jurídica, a considerar en última instancia inmunidades para algunos de sus miembros, para que finalmente, ya muy cerca de nosotros, se le diera
en 1971 el carácter de organismo dependiente de las Naciones Unidas a través del Consejo Económico y Social. Es un organismo consultor de las Naciones Unidas. En el interín se perfeccionaron algunos instrumentos de esta organización, como por ejemplo el tener una descentralización relativa a través de conferencias regionales, la posibilidad de nombrar a ciertos países, como se hizo con Argentina, como sede de lo que se llamaba la enlace radial con Interpol. No había en aquel momento ni computadoras ni fax, entonces los enlaces se hacían a través de estaciones de radio donde se pasaban las capturas, las solicitudes de paradero, las averiguaciones, etcétera, era la forma más rápida. Y luego de eso, Interpol pasa desde París a Lyon, Francia, donde está actualmente. Esta organización significa una estructura que ya la hemos visto en otro video muy pequeñito, muy cortito, pero que debemos reparar. Tiene funciones hoy muy amplias, porque es el órgano internacional característico para no solo coordinar, sino también instruir, difundir y preparar frente a una serie nueva de delitos que nosotros tenemos que estar preparados, porque casi instintivamente hablamos y ligamos Interpol a determinados delitos de tráfico, tráfico de droga, tráfico de objetos de arte, tráfico de automotores, pero Interpol tiene una tarea muy importante en los delitos que son esencialmente internacionales y que son los económicos financieros. Por ejemplo, concretamente, las grandes estafas que se realizan mediante falsificaciones de moneda, falsificaciones de tarjetas de entidades financieras, ataques llamemos ciberataques, es decir, ataques informáticos para obtener el desvío de fondos, todo lo que en última instancia hoy en día tiene que ver con los movimientos financieros internacionales. También Interpol, que debemos tener muy presente, es un organismo neutro a las persecuciones políticas, en el sentido de que no puede prestar ayuda a lo que sospecha que tiene algún contenido de esa naturaleza, de manera que Interpol tiene ese freno fundamental a su actuación y, sin embargo, Interpol es el medio que hoy en día, podríamos decir, más eficiente para la ubicación internacional, la determinación internacional de los desplazamientos de las bandas que tienen algo que ver con el terrorismo, que es un delito contra la humanidad y que pone en peligro, ante la alternativa de ser un terrorismo nuclear algún día, a la seguridad misma del mundo. Pero también esta organización tiene una actividad decisiva en lo que respecta a un delito de tráfico que es importante en América y sobre todo en el norte de África y Europa, el tráfico de personas, el tráfico de carne humana. No ya como se lo practicó en algún momento el tráfico de mujeres para satisfacer la lascivia masculina, sino el tráfico de personas que buscan, procuran un porvenir en última instancia económicamente más venturoso, tratando de huir de los países donde por las guerras, las crisis económicas, la desertificación, el hambre, etcétera, no tienen posibilidades alguna de permanecer. Entonces, es Interpol hoy en día un organismo de extraordinario valor. Y tanto es así que las modernas convenciones, por ejemplo la Convención de Palermo contra la delincuencia transnacional organizada, le da un lugar, como le da un lugar también la Convención de Viena sobre narcotráfico y todas las modernas convenciones sobre extradición, que dan a la orden jurisdiccional o fiscal circulada por Interpol el valor, la plena fe de un pedido judicial regular de detención, lo cual en esa equiparación implica que Interpol asume un enorme rango en nuestros procesos judiciales. A ello le sumamos toda la cooperación destinada a incautar, a determinar el producto del delito, inmovilizarlo y ponerlo a disposición.